Míralo bien, ahí está, silencioso, apoyado en el borde del lavabo. Ese cepillo de dientes que usas todos los días parece el objeto más ordinario del mundo, ¿verdad? Bueno, piénsalo dos veces. Su historia es un viaje salvaje de 5 milenios, un recorrido súper fascinante y honestamente bastante rudo hacia esa comodidad que hoy damos totalmente por sentada. Porque, a ver, la primera higiene dental no tenía nada de suave. Era pura fricción, dolorosa y real. Imagínate esto. En el antiguo Egipto, para limpiarte la boca necesitabas una mezcla brutal. Agarraban cenizas, mirra, cáscaras de huevo y piedra pómez, y lo trituraban todo. Básicamente te aplicabas una pasta súper áspera directamente en los dientes para raspar las impurezas. Literalmente. 5.000 años, ¿sí? Ese es el tremendo peso del tiempo que la humanidad lleva obsesionada con la limpieza bucal. Muchísimo antes de que siquiera soñáramos con la odontología moderna, ya existía esta necesidad profundísima de pureza. Nuestra obsesión por tener la boca limpia es tan antigua como la civilización misma. Pero claro, de esa fricción tan cruda, pasamos a buscar respuestas en la naturaleza. En el antiguo mundo islámico, la solución literalmente crecía de la tierra. Se llamaba miswak, una pequeña rama masticable del árbol salvadora pérsica. Y ojo, esto no era solo un cepillado físico, era una práctica espiritual, algo profundamente arraigado en la cultura. Y no era un simple pedazo de madera. Hoy en día, la ciencia moderna ha confirmado lo que la historia ya sabía perfectamente. Resulta que esta raíz tenía unos agentes antibacterianos naturales potentísimos. Hablamos de un desinfectante 100% orgánico. De hecho, estaba altamente recomendado por el mismísimo profeta Mahoma. Pero el tiempo avanza, ¿no? Y llegamos a un momento monumental, el año 1498. Esta fecha marca una frontera definitiva, un antes y un después total. Es el nacimiento del primer cepillo provisto de cerdas, una auténtica revolución tecnológica que, por cierto, nació en el Imperio Chino. Fue durante la dinastía Tang, y la construcción de este aparatito era muy táctil, rústica, pero súper efectiva. Imagina un mango meticulosamente tallado en hueso de animal, o a veces en bambú rígido, y ahí, en un extremo, la gran innovación, hilelas de pelos muy tiesos cosidos minuciosamente a mano. Ahora agárrate porque los registros revelan un detalle bastante impactante. Estas no eran cerdas comunes y corrientes, ¿qué va? Eran pelos gruesos arrancados directamente del cuello de jabalíes salvajes siberianos. ¿Y por qué de ahí? Pues porque el clima extremadamente helado de Siberia hacía que el pelaje de estos animales fuera duro y súper consistente, perfecto para raspar. Como te imaginarás, este diseño rústico no se quedó en China, viajó por continentes a toda velocidad a través de la ruta de la seda. Ya para el siglo XVII, los comerciantes europeos empezaron a llevar este ingenioso invento hacia Occidente. Así que, un instrumento que alguna vez fue exclusividad del emperador comenzó a dar la vuelta al mundo. Pero hubo un choque cultural casi inmediato. Al principio, Europa simplemente rechazó el invento. El problema, las cerdas de jabalí dolían muchísimo, eran demasiado agresivas para las encías, así que la alternativa europea fue cambiar a crines de caballo. Sí, eran mucho más suaves sin duda, pero para ser honestos, casi inútiles a la hora de limpiar de verdad. Y esa ineficacia se volvió un problema bastante grave. Tanto así que Pierre Fauchard, a quien conocemos como el padre de la odontología moderna, alzó la voz por allá en 1723. Condenó totalmente estos cepillos de pelo de caballo. De hecho, su estricta recomendación médica era frotarse los dientes todos los días con esponjas naturales. El siguiente gran salto, sin embargo, pasó en el lugar que menos te esperarías. Año 1780, en una celda fría y oscura de una prisión en Inglaterra. Ahí, un recluso llamado William Addis terminó cambiando la historia del cuidado personal para siempre. Y todo por pura necesidad. Usando un hueso sobrante de su cena y unas cuantas cerdas animales, Addis logró ensamblar un prototipo. Cuando por fin recuperó su libertad, perfeccionó este diseño. Y así, esa idea de la cárcel se transformó en el primer cepillo de dientes producido en masa. De repente, la higiene bucal ya no era un privilegio solo para la élite. Pero claro, no todo era perfecto.
Había un lado oscuro, una amenaza que nadie podía ver. Cuando Louis Pasteur presentó su teoría de los gérmenes, reveló una verdad bastante aterradora. Las cerdas animales son porosas, lo que significa que retenían muchísima humedad. Básicamente, cada cepillo era un nido perfecto para bacterias y hongos letales. Un asco total. Y para solucionar eso, se necesitaba química pura y dura. La respuesta llegó con la era industrial, año 1935. Entramos a los laboratorios de DuPont, donde un inventor brillante llamado Wallace Carothers creó un material sintético que iba a reescribir absolutamente todas las reglas del juego. Ese material era el nylon, una fibra completamente artificial. Era fuerte, era flexible y, lo más importante de todo, resistente a la humedad. De la noche a la mañana, el problema mortal de las bacterias viviendo en los cepillos de pelo animal quedó resuelto. Fue literalmente un milagro de la higiene. Para 1938, esta maravilla tecnológica llegó a las tiendas. Se lanzó como el famosísimo cepillo milagro del Dr. West. Y no te lo vendían solo como una herramienta para limpiar, no. Te lo vendían como el símbolo definitivo de modernidad, de prosperidad y de una salud simplemente impecable. Pero lo que realmente hizo que todo el planeta adoptara esto masivamente fue la Segunda Guerra Mundial. A los soldados se les entregaban estos cepillos de nylon como parte de sus kits básicos de supervivencia, y cuando regresaron a casa desde las trincheras, trajeron consigo el hábito de cepillarse a diario. Así nació, de manera inquebrantable, una rutina a nivel mundial. De ahí en adelante, la mecánica pura le abrió paso a la electricidad. Viajamos a Suiza, año 1954. Aquí dimos un salto tecnológico gigantesco. El esfuerzo manual que hacíamos los humanos empezó a ser reemplazado por la precisión imparable de un pequeño motor. Así nace el Broxodent, el primer cepillo eléctrico de la era moderna. Curiosamente, al principio se pensó con un objetivo 100% médico, diseñado para personas con movilidad limitada o para pacientes con ortodoncia. Pero claro, era pero tan eficiente que rápidamente se volvió un éxito para todo el mundo. Y fíjate cómo ese motorcito primitivo sentó las bases de lo que tenemos hoy. Hoy en día, lavarte los dientes es prácticamente una experiencia digital. Hablamos de sensores de presión milimétricos, cabezales que oscilan solos e inteligencia artificial que se conecta a tu celular para analizar cómo te cepillas. El cepillo moderno ahora piensa por ti. Pero al mismo tiempo estamos viendo un regreso superconsciente hacia la naturaleza. El diseño contemporáneo ahora exige sostenibilidad, ¿verdad? Mangos de bambú, plásticos que se biodegradan, y justo en la frontera de la innovación más extrema, aparecen conceptos loquísimos como el asombroso cepillo japonés Misoka. La tecnología detrás del Misoka parece pura ciencia ficción, pero es real. Tiene cerdas recubiertas con nanominerales. Cuando rozan el esmalte de tus dientes, los vuelven hidrofílicos, o sea, hacen que tu propia saliva repela la suciedad de forma natural, sin usar ni una gota de pasta de dientes. Un cambio de paradigma brutal. Y todo esto, lógicamente, nos obliga a pensar en el mañana. El cuidado bucal está a punto de enfrentar cambios inminentes que van a romper con todo. Hablamos de limpieza ultrasónica sin contacto físico, o incluso probióticos orales diseñados para matar las caries antes de que aparezcan. Imagínate, la fricción mecánica podría volverse algo del pasado. Es fascinante. Lo que comenzó hace miles de años como una simple rama masticable, evolucionó lentamente hasta ser un dispositivo con inteligencia artificial conectado a la red. Pero hoy, frente a un futuro impulsado por la limpieza celular y la nanotecnología, la gran pregunta es, ¿será que esta herramienta ancestral está llegando por fin al final de su línea evolutiva?